Vamos a hablar en esta ocasión de los esguinces de rodilla. Si buscamos en internet o en artículos, en libros, como tal un esguince de rodilla, vamos a encontrar muy poca información acerca de eso. ¿A qué corresponde un esguince de rodilla? Como tal, un esguince de rodilla corresponde a la lesión de los ligamentos y tejidos blandos adyacentes a la rodilla, por un mecanismo lesivo que más adelante vamos a ver, que va a elongar, distender o incluso romper estos medios de unión de las articulaciones, en este caso de la rodilla, que pueden ser los ligamentos, en el cual tenemos 4 ligamentos, los ligamentos colaterales, medial, lateral, los ligamentos cruzados, el anterior y el posterior. También se pueden ver dañados los tendones, el tendón rotuliano, el tendón cuadricipital, los tendones de los aductores, que son los que principalmente van a presentar sintomatología por esta elongación o un traumatismo principalmente indirecto sobre la rodilla que lesiona estos tejidos. También se puede considerar como un esguince alguna lesión ligamentaria asociada a meniscos. El ligamento colateral medial se va a lesionar principalmente por un mecanismo de estrés en valgo, un valgo forzado. El ligamento colateral lateral se va a lesionar por un varo forzado. El ligamento cruzado anterior, debemos recordar que evita la traslación anterior de la tibia, por lo cual su mecanismo de lesión o de elongación va a ser una anteriorización de esta tibia con respecto al fémur. Y por el contrario, el ligamento cruzado posterior evita la traslación posterior de la tibia con respecto al fémur, y su mecanismo de lesión va a ser como tal ese. La tibia se va a desplazar posterior a las superficies del fémur y se va a elongar. Normalmente las lesiones del ligamento cruzado anterior están asociadas a lesiones meniscales, o las lesiones meniscales asociadas a lesiones de cruzado anterior. Tenemos varios mecanismos lesivos específicos para cada ligamento, ¿no? Entonces, los mecanismos lesivos para los ligamentos colaterales normalmente se dan en accidentes, ya sea de tránsito, domésticos y deportivos, más frecuentemente. Como ya se mencionó, van a ser mecanismos de estrés en valgo y estrés en valgo. Puede ser un traumatismo directo sobre la articulación o indirecto, ¿no? En caso de, por ejemplo, algún deportista en el cual su pie queda atorado en alguna superficie y la fuerza se va a transmitir hacia la rodilla y va a lesionar estos ligamentos. Los mecanismos lesivos para los ligamentos cruzados, normalmente estos se lesionan en accidentes deportivos, ya pueden ser igual directos o indirectos. Algún gesto lesivo en los cuales la fuerza sobrepasa la resistencia de estos medios de unión a la estabilización muscular, y se van a dañar estas articulaciones. En el caso de los ligamentos cruzados, principalmente se da por una hiperflexión, una hiperextensión, o se puede ver asociado también a traumatismos directos que puede presentar el miembro se encuentra en una semiflexión, rotación de la tibia, y las fuerzas van a incidir sobre esta rodilla. Se puede ver asociado los mecanismos de lesión del ligamento cruzado con los ligamentos colaterales y meniscos. ¿Cómo se clasifican las lesiones ligamentarias en general, que también aplica para las lesiones ligamentarias de rodilla? Se clasifica principalmente en 3 grados. En el primero vamos a tener un estiramiento del ligamento sin presentar inestabilidad. Nos va a presentar sintomatología generalmente de corta duración, que con tratamiento médico y fisioterapéutico se recuperará completamente nuestro paciente. En el grado 2 va a ser un estiramiento del ligamento que sí va a presentar cierta inestabilidad articular, pero no requiere intervención quirúrgica. Nos va a generar sintomatología de mediana duración, en el cual el paciente va a requerir reposo un poco más prolongado. En este tipo de lesión va a existir daño a las fibras de los medios de unión de los ligamentos, pero se va a presentar o a mantener esta continuidad del tejido. Puede presentar rupturas intrasustancia,
pero no está comprometida la estabilidad de toda la articulación. Sin embargo, si continúa la actividad puede progresar o evolucionar a un esguince grado 3. Es el esguince de grado 3, corresponde a una ruptura completa del ligamento y en algunos casos se puede asociar con avulsión de los fragmentos óseos o atrasos de fractura también. Esta es la clasificación más sencilla. Podemos encontrar otro tipo de clasificaciones en la cual con valoración ecográfica nos indica realmente que de acuerdo al porcentaje de afectación de las fibras o presencia de algunos datos específicos, qué tipo de lesión ligamentaria se trata. Vamos a hablar ahora sobre las lesiones del ligamento colateral medial. La lesión del ligamento colateral medial, como ya se explicó, normalmente se asocia a un mecanismo de valgo forzado, y se va a asociar comúnmente a lesiones de menisco, a lesiones de la cápsula articular, del ligamento cruzado anterior también. Y normalmente este tipo de lesiones va a requerir tratamiento quirúrgico, salvo en pacientes en los cuales no se vea tan comprometida la estabilidad articular y que no sean deportistas, ¿no? Que no requieran o este ligamento no esté sometido a estrés tan fuerte, ¿no? La inserción femoral, la inserción proximal de este ligamento es la que se daña más frecuentemente. En este ligamento vamos a tener dos porciones, una superficial y una profunda, que van a conformar el mismo ligamento, en las cuales se pueden ver afectada una sola o ambas porciones, ¿no? Cuando se ve afectada una sola porción, se puede mantener esta estabilidad articular. Debemos recordar que la porción profunda va a estar unida a nuestro menisco medial y la porción superficial va a recubrir toda esta, que se va a insertar como tal desde el polo proximal de este ligamento, nuestro fémur distal, y se va a insertar en nuestra tibia proximal. Tenemos en esta imagen una ecografía de una lesión del ligamento colateral medial, en la cual se puede ver afectada la parte profunda de este ligamento. Podemos observar que no se aprecia como tal un patrón fibrilar adecuado, se observa un tanto hipoecoico, y en comparación con el lado sano también se puede observar un aumento de volumen y los cambios también en la porción que está unida con nuestro menisco. Vamos a hablar ahora sobre las lesiones del ligamento colateral medial. Como ya se explicó, se producen por un mecanismo de varo forzado y se va a asociar de igual manera con lesiones meniscales o del ligamento cruzado anterior, y también requieren normalmente tratamiento quirúrgico. Tanto en las lesiones del ligamento colateral medial y ligamento colateral lateral, se puede realizar con ecografía una exploración dinámica que nos mostrará como tal la estabilidad articular y la función que está desempeñando nuestro ligamento a pesar de que esté lesionado, ¿no? Este tipo de lesión del ligamento colateral lateral es menos común que la lesión del ligamento colateral medial. Tenemos en esta imagen igual una ecografía del ligamento colateral lateral. Es un poco más difícil de visualizar, sin embargo aquí podemos observar una estructura de patrón fibrilar. En este lado tenemos un ligamento colateral lateral en condiciones normales, y del lado derecho tenemos un ligamento colateral lateral afectado. Entonces podemos observar aquí cómo se encuentra una zona hipoecoica, y eso corresponde como tal a un líquido que está ahí llenando el vacío o el espacio que dejó ese ligamento. Vamos a hablar ahora sobre las lesiones meniscales. Como tal, el esguince de rodilla también nos puede producir una lesión meniscal o presentarse como
como una entidad aparte, ¿no? Debemos recordar que vamos a tener dos meniscos, un menisco medial y un menisco lateral. Vamos a tener uno en forma de C, más redondo, y uno en forma semilunar. Nuestros meniscos tienen una zona vascular y una zona avascular. La zona vascular corresponde a los extremos de nuestro menisco, que son más accesibles a los vasos, y el interior va a ser una zona vascular que se va a nutrir principalmente por difusión. Esta poca vascularización en gran parte de nuestro menisco nos condiciona a un mal pronóstico, una mala recuperación de este tejido, que si bien con el tiempo puede llegar a recuperarse en un porcentaje, nunca va a asimilar a las condiciones de un menisco íntegro, un menisco sano. ¿Cuáles son las funciones de nuestros meniscos? Van a absorber y distribuir las cargas axiales procedentes de nuestras superficies articulares de los cóndilos femorales. Van a aumentar la congruencia articular entre los cóndilos y la tibia, ya que nuestros platillos tibiales no son tan profundos, no son tan cóncavos para alojar correctamente a los cóndilos. También van a ayudar a distribuir el líquido sinovial de nuestra articulación. Cuando se están sometidos a carga, van a actuar como una esponja, liberando y absorbiendo este líquido, un mecanismo que es importante ya que también nos va a ayudar a nutrirlos, y van a reducir significativamente la fricción entre las superficies articulares de nuestra rodilla. Es importante mencionar que nuestros meniscos solo van a estar unidos a nuestra tibia por sus cuernos, los cuernos anteriores y los cuernos posteriores. Toda la demás superficie va a estar libre, por lo cual se pueden desplazar. Normalmente en la flexión de rodillas se van a desplazar hacia adelante, y en la extensión se desplazan hacia posterior. ¿Cuál es el mecanismo de lesión de nuestros ligamentos? Va a haber un mecanismo de rotación de la rodilla cuando se encuentra en una semiflexión. Puede ser rotación interna o externa de nuestra tibia. Es común en deportes de pelota, como puede ser fútbol, baloncesto, y también en el esquí o patinaje. Este mecanismo rotacional se va a combinar con un estrés en varo o en valgo de la articulación, en lo cual pues va a incidir más fuerza sobre un menisco, que puede ser en un menisco medial, en un estrés en varo, y pues este aumento de fuerzas pues puede condicionar a que se rompa, ¿no? También se puede llevar a cabo por un mecanismo de hiperflexión o hiperextensión, y en especial estos van a presentar las lesiones en los astas o cuernos posteriores. También se les llama lesión de raíz meniscal, en la cual pues como tal la inserción al hueso de nuestro menisco se va a desprender, ¿no? ¿Cómo se clasifican nuestras lesiones meniscales? Se pueden clasificar por el trazo que van a presentar, ¿no? Puede presentar un trazo longitudinal que se va a encontrar en la periferia o dentro de nuestro menisco. Tenemos un trazo en asa de Walde, en la cual también se va a encontrar dentro del menisco y puede ser estable o no. Tenemos también un trazo que nos va a producir un colgajo, que puede ser interno o externo, en el cual en ocasiones se puede protruir fuera de nuestros límites óseos. Un trazo transverso que va a seccionar a nuestro menisco en dos partes. Y también las lesiones de raíz meniscal, que puede ser parcial o total, ¿no? ¿Cómo vamos a diagnosticar esto? Debemos basarnos en la anamnesis. Un paciente deportista que nos refiere a un inicio de dolor abrupto practicando su deporte, con una sensación de que su rodilla se bloquea, ya que esta es una característica muy usual de las lesiones meniscales. El paciente va a referir que se le traba la rodilla, que no puede extender ni apoyar, y normalmente acude con la rodilla en flexión,
y un periodo de apoyo más corto de esa rodilla. Se pueden indicar radiografías para buscar lesiones óseas asociadas y también un ultrasonido que nos puede ayudar a ver lo más externo del menisco. Sin embargo, no es el estudio de elección. Lo indicado sería una resonancia magnética para comprobar cuál es el estado de ese menisco. Dentro de las pruebas diagnósticas se puede realizar la prueba de McMurray y la prueba de Apley, las cuales en caso de ser positivos nos pueden sugerir una lesión meniscal. La ventaja de estas pruebas es que variando la rotación de la rodilla nos pueden indicar si se trata más de un menisco medial o un menisco lateral. ¿Qué tratamiento puede recibir este tipo de lesiones? En ocasiones se puede indicar un tratamiento conservador cuando nuestro paciente no es deportista, cuando no va a solicitar mucho esfuerzo esta articulación. También se le puede indicar un reposo relativo, cuidados y dependiendo del trazo, pues puede llegar a sanar en cierta proporción, ¿no?, esta lesión. Se puede realizar tratamiento quirúrgico, normalmente se realiza por artroscopía, puede ser una sutura meniscal, se van a unir estos fragmentos óseos, estos fragmentos de menisco, perdón. Se puede realizar una meniscectomía parcial o total de este menisco, uno o ambos. Se retira un pedazo o todo el menisco. Normalmente la meniscectomía total ya no está indicada, ni la parcial, porque pues produce una osteoartrosis a temprana edad, ¿no? Las lesiones de meniscos normalmente se presentan en pacientes jóvenes, deportistas, activos, entonces no es conveniente producirles una osteoartrosis a temprana edad. En algunos casos también se puede realizar un injerto de menisco, se ocupa el menisco de un cadáver, pero bueno, conlleva también todas las complicaciones que nos puede producir un injerto. Y bueno, normalmente las lesiones de esguince que se refiere a una distensión de los medios de unión, y las lesiones meniscales pues tienen buen pronóstico siempre y cuando no sean muy drásticas, ¿no? Las lesiones que más problemas nos dan son las lesiones del ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior, que usualmente requieren tratamiento quirúrgico y un programa de rehabilitación un tanto largo, porque son los principales responsables de la estabilidad de nuestra rodilla.